Me llamo Natalie Wilson. Tengo 29 años y fui maestra de jardín de infancia en Boston. Nunca imaginé que, con 9 meses de embarazo, los tobillos hinchados y dolor de espalda, estaría de pie en un autobús lleno mientras mi esposo Marcus me gritaba. Su rostro se contorsionaba de rabia, mientras su madre Bárbara sonreía con desprecio detrás de él. 3 años de matrimonio habían transformado lentamente a mi amoroso esposo en alguien que ya no reconocía. Esa humillación pública se convirtió en mi punto de quiebre. Antes de contar mi historia, me encantaría saber desde dónde me están viendo. Por favor, presionen el botón de suscribirse y dejen un comentario diciéndome su ciudad. Créeme, lo que pasó después cambió todo. La vida antes de Marcus era simple pero satisfactoria. Enseñaba jardín de infancia en una pequeña escuela privada en Boston, nutriendo mentes jóvenes y encontrando alegría en sus descubrimientos diarios. Mi aula era mi lugar feliz, decorada con trabajos de los estudiantes y llena de risas. Mis padres, Linda y Thomas, vivían a solo 30 minutos, siempre disponibles para cenas dominicales y visitas espontáneas. Papá traía bagels frescos, mientras mamá contaba historias de sus turnos de enfermería. Su matrimonio de 35 años me mostró cómo debía ser una verdadera pareja. Mantenía un apartamento cómodo en Cambridge. Disfrutaba de caminatas los fines de semana con mi Golden Retriever Scout y voluntariaba en un programa de alfabetización. La independencia era algo que valoraba profundamente. Mis amigas solían bromear que era demasiado exigente para salir con alguien, pero yo prefería estar sola a conformarme con alguien que no me respetara realmente. Poco sabía cuán proféticas serían esas preocupaciones. Marcus y yo nos conocimos en la boda de Rachel, mi compañera de cuarto en la universidad. Él fue el padrino, alto, con cabello rubio arenoso y una sonrisa que hacía que sus ojos se arrugaran en las esquinas. Durante la recepción, me pidió bailar justo cuando comenzaba mi canción favorita. Coincidencia, dijo él, aunque luego supe que le había preguntado a Rachel sobre mis gustos musicales antes. Enseñas jardín de infancia. Eso requiere mucha paciencia, dijo, girándome suavemente. Trabajo en administración hospitalaria. Nada tan significativo como formar mentes jóvenes. Su humildad me impresionó. Durante toda la noche, Marcus recordaba detalles pequeños de nuestras conversaciones, hacía preguntas reflexivas y me hacía sentir la persona más importante en la sala. Cuando otros invitados nos interrumpían, él los saludaba educadamente, pero rápidamente volvía su atención a mí. Nuestra primera cita fue el fin de semana siguiente. Marcus llegó con flores silvestres, recordando que había mencionado que eran mis favoritas. Me llevó a un pequeño restaurante italiano donde, sorprendentemente, el dueño lo saludó por su nombre. Más tarde descubrí que había ido 2 veces esa semana para asegurarse de que todo estuviera perfecto para nuestra cita. Los siguientes 3 meses se sintieron mágicos. Marcus enviaba café a mi aula en los días difíciles, recordaba los nombres de mis amigas y siempre hacía tiempo para mí a pesar de su trabajo exigente. Cuando tuve un resfriado terrible, llegó con sopa, pañuelos y mis películas favoritas. Su atención me hizo sentir valorada como nunca antes. Al mirar atrás, puedo ver las señales de advertencia que ya estaban presentes entonces. Cuando mencionaba planes de fin de semana con amigas, Marcus mostraba una momentánea decepción antes de sugerir que hiciéramos algo juntos en su lugar. Si usaba un atuendo que él consideraba demasiado revelador, me hacía un cumplido, pero luego sugería que algo más podría ser aún más hermoso en mí. Estos comentarios siempre se presentaban como cuidados, no como control. La relación de Marcus con su madre Bárbara fue inusual desde el principio. La llamaba diariamente, a menudo alejándose para esas conversaciones. Cuando finalmente la conocí, 2 meses después de empezar la relación, su mirada crítica me incomodó. Hizo preguntas invasivas sobre la situación financiera de mi familia y mis planes profesionales. Marcus se lo tomó a broma diciendo: «Mamá solo quiere asegurarse de que seas lo suficientemente buena para su niño». Bárbara llamaba durante nuestras citas y Marcus siempre contestaba. Cuando cuestioné esto con delicadeza, se puso a la defensiva. Ella vive sola desde que papá murió. Soy todo lo que le queda. Su lealtad parecía admirable entonces,
pero no me di cuenta de cómo esta dinámica acabaría socavando nuestra relación. A medida que nuestra relación avanzaba, Marcus comenzó a criticar sutilmente mis decisiones. Mi carrera como maestra era dulce, pero no lo suficientemente ambiciosa. Mi apartamento era encantador, pero necesitaba un toque masculino. Mis amigas eran un poco inmaduras. Cada comentario minaba mi confianza, mientras posicionaba a Marcus como el más sensato en nuestra relación. Después de 6 meses de noviazgo, Marcus propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a Cape Cod. El anillo era hermoso, pero no de mi estilo, algo que Bárbara mencionó después que ella ayudó a elegir. Aún así, me dejé llevar por el romanticismo y dije que sí sin dudar. Mis padres expresaron felicidad, pero sugirieron un compromiso más largo para asegurarnos de que éramos compatibles. Desestimé su precaución como sobreprotección. Nuestra boda, 8 meses después, fue hermosa, con rosas blancas y luces colgantes que transformaron un lugar histórico en Boston. Bárbara insistió en manejar muchos detalles, a menudo anulando mis preferencias con comentarios como «A Marcus le gustaría esto» o «Así debe ser una boda adecuada». Yo cedí para mantener la paz, creyendo que el matrimonio establecería nuevos límites. Durante nuestros votos, Marcus prometió valorarme y respetarme para siempre. Sin embargo, en la recepción lo escuché decirle a Bárbara: «No te preocupes, mamá. Nada cambiará entre nosotros». Ese comentario me molestó, pero aparté mis preocupaciones, atribuyéndolas a los nervios del día de la boda. Los cambios después del matrimonio no fueron inmediatos, sino graduales. Marcus sugirió que dejara de enseñar para enfocarme en crear nuestro hogar. Cuando resistí, enfatizó la lógica financiera de vivir con su salario más alto. Bárbara comenzó a visitarnos cada fin de semana, quedándose a menudo desde el viernes hasta el lunes. Reorganizó nuestros muebles, criticó mi cocina y recordó a las exnovias de Marcus, que eran cocineras maravillosas. 2 años después de casados, las conversaciones sobre formar una familia se hicieron frecuentes. Estaba emocionada por ser madre, pero quería establecer límites más saludables con Bárbara primero. Marcus desestimó mis preocupaciones. «Una vez que tengamos hijos, apreciarás tener a mamá cerca para ayudar», insistió. Tras cierta vacilación, Marcus de repente se mostró entusiasmado por tener un bebé. Ahora sospecho que Bárbara fue el catalizador de ese cambio, ya que comenzó a hablar de querer nietos durante sus visitas. Cuando quedé embarazada 3 meses después, tanto Marcus como Bárbara reaccionaron con una emoción abrumadora que pronto se convirtió en una supervisión constante de cada uno de mis movimientos. El día que descubrí que estaba embarazada sigue siendo uno de mis recuerdos más agridulces. Después de perder mi período y sentirme inusualmente cansada, hice una prueba mientras Marcus estaba en el trabajo. Esas 2 líneas rosas me llenaron de asombro y nerviosa emoción. Preparé una cena especial y envolví la prueba en una pequeña caja con un par de botitas para bebé que había comprado impulsivamente. Cuando Marcus la abrió, su expresión pasó por sorpresa, incertidumbre y finalmente una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vamos a ser padres», dijo abrazándome. En minutos estaba llamando a Bárbara. «Mamá, vas a ser abuela», anunció, poniéndola en altavoz. Su grito de alegría fue inmediato. «Mañana estaré ahí para ayudar a planear todo», declaró Bárbara. Antes de que pudiera objetar, Marcus había aceptado, y los planes se pusieron en marcha sin mi participación. Bárbara llegó al día siguiente con montones de libros de embarazo, listas de alimentos aceptables y opiniones firmes sobre todo, desde vitaminas prenatales hasta nombres para bebés. «Natalie necesita entender que esto ya no es solo sobre ella», le dijo a Marcus mientras yo estaba frente a ellos, sintiéndome más una incubadora que una madre expectante. Mi primera cita prenatal debería haber sido una experiencia íntima para Marcus y para mí. En cambio, Bárbara insistió en acompañarnos. En el consultorio, ella respondía a preguntas dirigidas a mí y presentó una lista de preocupaciones que había investigado. «Natalie ha estado tomando café. ¿Eso le hará daño al bebé?», preguntó al doctor Reynolds, quien nos miró incómodamente a ambos. «Una taza pequeña al día generalmente se considera segura»,
explicó el doctor, dirigiéndose a mí directamente. Antes de que pudiera responder, Marcus intervino. Eliminaremos toda la cafeína solo para estar seguros. ¿Verdad, cariño? Su mano apretó la mía de una manera que parecía afectuosa, pero que se sentía como una advertencia. Este patrón continuó en cada cita médica. Cuando supimos que íbamos a tener una niña, Bárbara vetó inmediatamente los nombres que sugerí, favoreciendo nombres familiares de su lado. Marcus la apoyó diciendo: «Mamá tiene buen gusto para los nombres. Después de todo, ella me puso el mío». Para mi cuarto mes, Bárbara se había mudado temporalmente a nuestra habitación de invitados para ayudar con el embarazo. Lo que se suponía sería una visita de fin de semana se extendió indefinidamente. Ella se encargó de decorar la habitación del bebé, eligiendo un tema rosa y gris que no me gustaba, pero estaba demasiado agotada para discutirlo. Reorganizó los gabinetes de la cocina para hacer espacio para sus tés y suplementos especiales para el embarazo que insistía debía tomar. «Lo estás haciendo mal», se convirtió en su refrán constante. Ya fuera doblando ropa de bebé o preparando una comida, Marcus siempre se ponía de su lado. «Mamá me crió con éxito, así que tal vez deberías escuchar sus consejos», decía, desestimando mis sentimientos como si fueran hormonas del embarazo. A medida que crecía mi vientre, mi mundo se reducía. Marcus empezó a poner excusas para cancelar mis planes con amigas. «Rachel parece que está resfriada. No puedes arriesgarte a enfermarte, o tus padres pueden visitarte después de que nazca el bebé. Ahora solo te estresarían». Instaló un sistema de seguridad en casa que le notificaba cada vez que se abría una puerta, alegando que era por mi seguridad. Empezó a revisar mi teléfono regularmente, leyendo mis mensajes bajo el pretexto de compartirlo todo como deberían hacer los esposos. Las llamadas con mis padres se hacían en altavoz, siempre con Marcus o Bárbara presentes. Mi mejor amiga Stephanie intentó visitarme una vez llevando regalos para el bebé. Bárbara la interceptó en la puerta diciendo que yo estaba descansando y no podía ser molestada. Supe de esto días después por un mensaje de Stephanie. «Espero que estés mejor. Tu suegra parece muy protectora de tu tiempo de descanso». El control financiero se intensificó junto con el aislamiento social. Marcus sugirió combinar nuestras cuentas bancarias para simplificar, y luego insistió en aprobar todas las compras. Mi ropa de maternidad fue considerada demasiado cara, mientras que Bárbara recibió un iPad nuevo para investigar sobre el bebé sin discusión. Cuando necesité zapatos nuevos para mis pies hinchados, tuve que justificar el gasto repetidamente. Mientras tanto, Bárbara ordenó un juego de ropa de cuna elaborado que costó 3 veces más, y Marcus lo aprobó inmediatamente. «No es solo cuestión de dinero», explicó Marcus cuando cuestioné esta disparidad. «Se trata de prioridades. Mamá entiende lo que el bebé realmente necesita. Para mi 7º mes necesitaba permiso para compras básicas, y tenía que informar constantemente sobre mi paradero. Si tardaba demasiado en el supermercado, regresaba con múltiples llamadas perdidas, y Marcus esperándome en la entrada, alegando preocupación. El costo físico y emocional de este control se hizo evidente en mi chequeo de las 30 semanas. Mi presión arterial había aumentado significativamente, y la doctora Reynolds notó que mi aumento de peso se había desacelerado a pesar de estar en el 3er trimestre. «¿Estás experimentando estrés inusual en casa, Natalie?», preguntó en mínimo-síntesis en un raro momento en que Bárbara había salido para atender una llamada. Antes de que pudiera responder honestamente, Marcus regresó y habló por mí. «Estamos emocionados por el bebé. Todo está bien en casa, ¿verdad, cariño?». La mirada en sus ojos no dejaba espacio para contradicciones. Asentí en silencio mientras la doctora Reynolds prescribía descanso y reducción del estrés. Sin convencerla, mi acuerdo forzado. Esa noche lloré en silencio en el baño, el único lugar donde podía encontrar privacidad. Mi hija pateaba dentro de mí y le prometí que las cosas serían diferentes para ella, solo que aún no sabía cómo lograrlo. La mañana del incidente en el autobús comenzó como cualquier otro día en mi 3er trimestre. Me desperté agotada tras otra noche de sueño interrumpido, mi cuerpo de 9 meses luchando por encontrar comodidad.
Marcus había programado otra cita con la doctora Reynolds para revisar mi presión arterial, que seguía preocupantemente alta. Bárbara nos acompañará a la clínica, anunció Marcus durante el desayuno, raspando los bordes quemados del pan, tostado que había preparado. No había pedido tostadas, pero objetar solo provocaría una discusión sobre la nutrición adecuada. Dije, midiendo cuidadosamente mis palabras. Pensé que era solo un chequeo rápido. ¿Es necesario que ella venga? La mandíbula de Marcus se tensó. Mamá está preocupada por ti y el bebé. Tiene todo el derecho de estar ahí. La cita fue tensa. Mi presión arterial estaba más alta que nunca, y la doctora Reynolds sugirió que consideráramos una posible inducción temprana. Antes de que pudiera procesar la información, Bárbara intervino con preguntas sobre parto natural versus cesárea, hablando como si yo no estuviera en la habitación. Natalie quiere un parto natural, afirmó Marcus con confianza, aunque nunca habíamos hablado de mis preferencias. Después de la cita, Marcus anunció que tomaríamos el autobús a casa, en lugar de llamar a un servicio. Caminar hasta la parada será bueno para tu presión, insistió, a pesar de la recomendación de la doctora Reynolds de que descansara. El autobús llegó lleno de pasajeros de la tarde. Me paré torpemente en la entrada, una mano apoyando mi espalda baja y la otra agarrada al pasamanos. Un hombre mayor notó mi condición y se levantó de inmediato. Por favor, tome mi asiento, ofreció amablemente. Le agradecí y bajé mi ni, cuerpo hinchado sobre el asiento de plástico duro. Marcus y Bárbara permanecieron de pie mientras el autobús arrancaba. Bárbara suspiró ruidosamente y cambió de peso mostrando desdén. Estos jóvenes no tienen respeto, murmuró lo suficientemente alto para que algunos pasajeros cercanos escucharan. Ya nadie ofrece asiento a una mujer de mi edad. Noté que una mujer de mediana edad levantó la vista de su libro y luego volvió a leer con determinación. Varios pasajeros sentados se interesaron repentinamente por sus teléfonos o por el paisaje que pasaba. 10 minutos después, en una parada especialmente llena, subieron más pasajeros. Bárbara fue empujada ligeramente por un adolescente con audífonos. Fue entonces cuando sucedió. El rostro de Marcus se sonrojó profundamente. Se lanzó hacia mí agarrando mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas de sus dedos. ¿Por qué estás sentada?, gritó, su voz resonando en el autobús ahora en silencio. Mi mamá está de pie, añadió. Déjale tu asiento ahora. El dolor por su agarre me aturdió. Pero la humillación pública fue peor. Docenas de extraños observaban mientras mi esposo se alzaba sobre mí, sus dedos hundidos en mi piel, su rostro contorsionado de ira. Bárbara estaba detrás de él, con una pequeña sonrisa satisfecha en sus labios. Estoy embarazada de 9 meses. Susurré, con lágrimas en los ojos. No me importa, escupió Marcus tirando de mi brazo. Levántate, mamá necesita sentarse. El autobús quedó en completo silencio. Una mujer con un niño pequeño acercó al niño hacia ella. El conductor miraba por el espejo retrovisor, con la mano cerca de la radio. El tiempo pareció suspendido, en ese horrible momento. Entonces, a 3 filas atrás, una anciana de cabello plateado y ojos azules penetrantes se levantó. Era de estatura pequeña, pero de alguna manera dominaba todo el espacio con su presencia. Quita tus manos de ella. Ahora mismo, dijo con voz calmada pero con autoridad inconfundible. ¿Qué clase de hombre trata así a su esposa embarazada? Marcus soltó mi brazo como si lo quemaran, y se giró para enfrentar a esta inesperada desafiante. Esto es entre mi esposa y yo, dijo con voz más baja pero aún agresiva. Mi madre necesita un asiento. La mujer, a quien luego supe que se llamaba Eleanor, avanzó hasta quedar directamente frente a Marcus. Aunque era casi un pie más baja, no mostró miedo. Hay 2 personas sentadas en ese asiento, dijo señalando mi vientre embarazado, y ninguna debería estar de pie si alguien perfectamente capaz de hacerlo está sentado. Se volvió hacia Bárbara.
Qué vergüenza permitir que tu hijo trate así a su esposa y a tu nieto. El autobús estalló en murmullos de aprobación. Un hombre con traje de negocios se puso de pie. Con gusto le doy mi asiento a la señora mayor si realmente es necesario, ofreció, aunque su tono sugería escepticismo sobre la necesidad de Bárbara. La estrategia de Marcus cambió de inmediato. Su persona pública, el encantador administrador hospitalario, se reanudó. Ha habido un malentendido, dijo con una risa forzada. Mi esposa no se ha estado sintiendo bien, y estoy preocupado por ella y el bebé. Mamá y yo solo estamos tratando de cuidarla. Bárbara adoptó rápidamente una expresión preocupada. Acabamos de venir del médico. Su presión arterial está muy alta. A veces no toma las mejores decisiones en este estado. Su intento de redefinir la situación podría haber funcionado si Eleanor no hubiera presenciado toda la interacción. Eso no es lo que yo vi, afirmó con firmeza. La agarraste, le gritaste. Intentaste obligar a una mujer muy embarazada a estar de pie en un autobús en movimiento. Otros pasajeros comenzaron a expresar su acuerdo. Lo vi agarrar su brazo, dijo un estudiante universitario cerca del frente. La estaba lastimando, añadió una mujer con uniforme médico. Soy enfermera. Así no se demuestra preocupación. El conductor del autobús se había detenido y ahora caminaba hacia nosotros. ¿Hay algún problema aquí? ¿Necesito llamar a alguien?, preguntó, mirándome directamente por primera vez. En ese momento, con extraños defendiéndome cuando mi propio esposo no lo hacía, algo se rompió y se reformó dentro de mí. Todos los pequeños compromisos, la erosión gradual de mi independencia, el aislamiento de amigos y familia, el control financiero, las críticas disfrazadas de cuidado, la supervisión constante, todo se cristalizó en perfecta claridad. Esto no era amor, esto era abuso. Miré a Marcus y no vi al hombre encantador con quien me casé, sino a alguien que había destruido sistemáticamente mi confianza y autonomía. Miré a Bárbara y no la reconocí como una suegra preocupada, sino como la arquitecta de mi cautiverio. Sí, dije con voz sorprendentemente firme. Hay un problema. No quiero irme a casa con ellos. La expresión de Marcus se oscureció. No seas ridícula, Natalie. Estás molesta y hormonal. Vamos a casa a descansar y todo estará bien, añadió Bárbara. Por eso necesitas que estemos contigo. No estás pensando con claridad. Eleanor se interpuso entre nosotros. Ella dijo que no quiere ir contigo. Es su decisión. El conductor asintió. Señora, ¿se siente segura de ir a casa con su esposo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Durante 3 años me había convencido de que el comportamiento de Marcus era normal, que su control era protección, que sus críticas eran guía. Ahora, rodeada de extraños que inmediatamente reconocieron lo que yo no había visto, ya no podía mantener la ilusión. No, susurré. No. Luego más fuerte. No, no quiero. Esto es absurdo, balbuceó Marcus. Ella es mi esposa. Está esperando a mi hijo. Es una persona que toma sus propias decisiones. Y yo le ofrezco un lugar alternativo donde quedarse esta noche, replicó Eleanor. Miré a esta extraña que se arriesgaba para ayudarme y sentí más confianza que en mi propia casa en meses. Sin decir una palabra más, me levanté. Pasé junto a Marcus y Bárbara y seguí a Eleanor hacia la salida. «Te arrepentirás», me llamó Marcus. «No tienes a dónde ir. No tienes dinero. Nos necesitas». Seguí caminando, una mano protectora sobre mi vientre y la otra agarrando la tarjeta de presentación que Eleanor había puesto en mi palma. Detrás de nosotros escuché al conductor diciéndole a Marcus que necesitaba calmarse o llamaría a la policía. Al bajar del autobús bajo la luz de la tarde, respiré libremente por primera vez en años. Las primeras horas después de salir del autobús fueron un torbellino de adrenalina y miedo. Eleanor me guió a un pequeño café a 2 cuadras. Su mano firme en mi codo me brindó un apoyo más genuino del que había sentido en meses.
Estás temblando, observó en voz baja mientras me pedía un té de manzanilla. Eso es normal. Tu cuerpo está procesando una respuesta de trauma. Ya sentadas en un rincón, Eleanor finalmente se presentó. Soy Eleanor Griffith. Fui consejera de violencia doméstica durante 30 años antes de jubilarme. Sigo siendo voluntaria en el refugio para mujeres del centro. Su explicación de cómo reconoció las señales tan rápido tuvo perfecto sentido. La forma en que te agarró, la humillación pública, el intento inmediato de hacerte parecer irracional cuando cuestionaste, las amenazas financieras al irte, estas son tácticas clásicas de abusadores, explicó. Me quedé en silencio atónita, con la palabra abusador resonando en mi mente. Nunca había asociado ese término con Marcus, el respetado administrador hospitalario que encantaba a todos los que conocía. Sin embargo, Eleanor había identificado en minutos lo que yo no había visto en años. ¿A dónde puedo llevarte?, preguntó Eleanor suavemente. ¿Padres? ¿Amigos? Negué con la cabeza, con lágrimas asomando. Marcus me había aislado de todos. Mis padres viven ahora en New Hampshire y no hablamos regularmente desde hace meses. Mis amigas, ni siquiera sé si aún me consideran amiga. Eleanor asintió comprensiva. Entonces, vendrás a casa conmigo esta noche. Mañana podemos conectarte con recursos y hacer un plan a largo plazo. Mi teléfono había estado vibrando constantemente desde que salimos del autobús. 23 llamadas perdidas de Marcus, 11 de Bárbara y docenas de mensajes de texto cada vez más amenazantes. Estás siendo ridícula. Vuelve a casa ahora. Piensa en el bebé, Natalie. Estás poniendo a nuestro hijo en riesgo. Tus padres no te aceptarán. Ya los llamé. Sin mí no tienes nada. Recuerda eso. Eleanor sugirió apagar mi teléfono y lo hice, sintiendo tanto terror como alivio al quedar la pantalla en negro. El apartamento de Eleanor era pequeño, pero impecablemente ordenado, con estanterías llenas de libros en cada pared y un gato jengibre llamado Rusty, que me inspeccionó de inmediato con curiosidad cautelosa. La habitación de invitados está por ahí, dijo señalando un pasillo estrecho. No es mucho, pero es segura. La habitación era sencilla, solo una cama individual con una colcha de retazos y una pequeña cómoda. Pero no hubo críticas a mis movimientos, ni cuestionamientos a mis decisiones, ni Bárbara reorganizando mis pertenencias. Por primera vez en meses, pude exhalar plenamente. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó Eleanor mientras se dirigía a la cocina. Me di cuenta de que no había comido desde un pequeño desayuno esa mañana. Eleanor preparó una comida simple de huevos revueltos y tostadas, observando con satisfacción de abuela mientras devoraba 2 raciones. Esa noche dormí profundamente a pesar de mi enorme vientre y del entorno desconocido. Nadie irrumpió en la habitación para revisar si estaba durmiendo correctamente para el bebé. Nadie controló mis visitas al baño, ni mi ingesta de agua. El silencio fue sanador. La mañana trajo una ansiedad renovada mientras Eleanor me ayudaba a encender el teléfono. La avalancha de mensajes había continuado durante la noche, evolucionando de la ira a la manipulación. He estado manejando toda la noche buscándote. El doctor llamó. Tu condición es peligrosa. Para el bebé. Si te importa nuestro hijo, vuelve a casa ahora. He contactado a un abogado. No puedes quitarme a mi hijo. Lo más perturbador fueron los mensajes que Marcus había enviado a conocidos mutuos, pintándome como mentalmente inestable debido a complicaciones del embarazo. Él está tratando de controlar la narrativa, explicó. Eleanor. Los abusadores a menudo intentan aislar a sus víctimas volviendo a otros en su contra. Con la guía de Eleanor, envié un solo mensaje a Marcus. Estoy segura. Necesito espacio. Por favor, no me contactes. Luego bloqueamos su número y el de Bárbara. La primera llamada de Eleanor esa mañana fue a Rachel Winters, una defensora contra la violencia doméstica con la que había trabajado. Rachel llegó en menos de una hora trayendo vitaminas prenatales,
ropa de maternidad y mucha información. La prioridad es tu seguridad y la salud del bebé, declaró con eficacia. Después trabajaremos en una orden de protección legal, alojamiento de emergencia y en reconectarte con tu sistema de apoyo. Explicó los recursos disponibles a través del refugio para mujeres, incluyendo abogados que entendían las complejidades de dejar una relación abusiva durante el embarazo. Massachusetts tiene leyes estrictas para proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica, me aseguró, incluyendo a las mujeres embarazadas. Rachel arregló que viera a la doctora Sarah Chin, una obstetra afiliada al refugio, esa misma tarde. En una pequeña oficina acogedora, la doctora Chin realizó un examen minucioso. Tu presión arterial sigue elevada, pero mejor que en tus registros de ayer, notó. El latido del bebé es fuerte, y tu cuello uterino no muestra signos de parto prematuro. Todo eso es positivo. A diferencia de mis citas con Marcus y Bárbara presentes, la doctora Chin habló directamente conmigo, explicó cada prueba y pidió mi consentimiento antes de cada procedimiento. Escuchó mis preferencias de parto sin juzgar y me ayudó a crear un plan de parto flexible. La reducción del estrés es mi principal prescripción para ti ahora, dijo con firmeza. Y eso significa mantenerte alejada de tus factores de estrés. Esa noche, con el ánimo de Eleanor, hice la llamada más difícil de mi vida. Mis padres habían dejado 3 mensajes de voz, claramente confundidos por la versión de Marcus. Mamá, dije cuando contestó con la voz quebrada. Necesito ayuda. La historia salió de mí como un torrente. 3 años de control y manipulación gradual que culminaron en el incidente del autobús. Mi madre escuchaba en silencio, atónita, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Mañana venimos. A Boston, dijo cuando terminé, con voz de enfermera firme a pesar de la emoción que podía percibir debajo. Tu padre ya está empacando el auto, dijo Marcus. ¿Te llamó, no? Lo pregunté con vacilación. Sí. Mamá confirmó. Dijo que tenías complicaciones del embarazo que afectaban tu estado mental, que habías huido con un desconocido y que estaba preocupado por tu seguridad. Su voz se endureció. Sé que algo no está bien. Nunca has sido irracional, embarazada o no. El alivio de ser creída, de no tener que defender mi cordura, trajo lágrimas frescas. Durante meses, Marcus y Bárbara habían insistido en que mis preocupaciones eran hormonas del embarazo, que mi memoria fallaba, que mis percepciones estaban distorsionadas. Tener a alguien que confiara en mi experiencia sin cuestionarla fue profundamente sanador. Estaremos allí al mediodía de mañana, prometió mamá. Y Natalie, siento mucho no haber visto lo que estaba pasando antes. Esa noche, mientras Eleanor y yo compartíamos un té en su sala, me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Qué quieres que pase ahora? El futuro se mostraba incierto y aterrador. Puse ambas manos sobre mi vientre, sintiendo las patadas tranquilizadoras de mi hija. Quiero estar segura, dije despacio. Quiero que mi hija crezca viendo que su madre es tratada con respeto. Quiero reconstruir mi vida sin miedo. Eleanor asintió. Entonces por ahí comenzaremos. El proceso para obtener una orden de protección de emergencia fue tanto empoderador como aterrador. 2 días después de dejar a Marcus, me senté en un juzgado con Rachel, la defensora contra la violencia doméstica, y Leslie Taylor, una abogada pro bono de la Sociedad Legal para Mujeres. La orden de restricción prohibirá que Marcus te contacte directamente o a través de terceros, explicó Leslie. También establecerá la custodia temporal del bebé una vez que nazca. Los papeles me obligaban a detallar el abuso en términos clínicos, el incidente del autobús, el control financiero, el aislamiento de amigos y familia, la vigilancia de mis movimientos, la constante crítica disfrazada de preocupación. Escrito, el patrón era innegable. ¿Crees que la juez me creerá?, pregunté. No hay muchos moretones. Los dedos de Marcus dejaron manchas amarillentas en mi brazo. El abuso no es solo físico, me aseguró Leslie.
Los tribunales de Massachusetts reconocen el abuso emocional y financiero como violencia doméstica. La audiencia de emergencia fue concedida esa misma tarde. Al entrar en la sala, me congelé momentáneamente al ver a Marcus y Bárbara ya sentados con su abogada, una mujer elegante con traje caro. Marcus había dejado su actitud agresiva para ponerse la fachada de esposo, preocupado, con ojeras que sugerían noches sin dormir. Leslie apretó mi mano con seguridad. Recuerda que la juez ve estas tácticas todos los días. Cuando me llamaron a testificar, narré el incidente del autobús en detalle, mi voz ganando fuerza a medida que hablaba. La juez, una mujer severa con gafas de lectura en la nariz, hizo preguntas directas sobre el patrón de control que precedió ese día. La abogada de Marcus intentó pintarme como emocionalmente inestable por el embarazo, sugiriendo que había malinterpretado acciones de cuidado como controladoras. La señora Wilson tiene antecedentes de ansiedad, afirmó. Su esposo y su suegra solo intentaban asegurar un embarazo saludable. Bárbara testificó a continuación, presentándose como una abuela preocupada que había sacrificado todo para ayudar a su hijo y nuera a prepararse para el bebé. Natalie se ha vuelto cada vez más paranoica, dijo. Hemos tenido que andar con pies de plomo por sus cambios de humor. Cuando Marcus tomó el estrado, se retrató a sí mismo como un esposo devoto, sorprendido por mi comportamiento irracional. Le he dado todo a Natalie, insistió con la voz entrecortada teatralmente. Solo quiero que ella y nuestro bebé regresen a casa, donde pertenecen. Leslie desmontó meticulosamente esta narrativa durante el contrainterrogatorio, destacando el control financiero, el aislamiento y la vigilancia que habían caracterizado nuestro matrimonio. Presentó impresiones de los mensajes de texto amenazantes que Marcus había enviado después de que me fui. ¿Son estos los mensajes de un esposo preocupado?, preguntó. ¿O los de alguien enfadado por perder el control? La juez revisó las pruebas en silencio, con una expresión impenetrable. Después de lo que parecieron horas, concedió la orden de protección de emergencia. Basándome en la evidencia presentada, encuentro causa razonable para creer que la señorita Wilson está en peligro inmediato de abuso, declaró. La orden permanecerá vigente hasta la audiencia completa el próximo mes. El rostro de Marcus se oscureció momentáneamente antes de recuperar su expresión preocupada. Al salir de la sala, lo escuché decir a su abogada: «Ella volverá. No. Tiene a dónde más ir». Subestimó la red de apoyo que se estaba formando a mi alrededor. Eleanor continuó proporcionando alojamiento seguro. Mis padres llegaron desde New Hampshire, alquilando un pequeño apartamento cercano para poder quedarse indefinidamente. Excolegas de mis días como maestra se comunicaron tras escuchar rumores, ofreciendo desde ropa de maternidad hasta ofertas de trabajo. Lo más sorprendente fue que Stephanie, mi mejor amiga antes de que Marcus me aislara, apareció en la puerta de Eleanor con provisiones y una disculpa. Debería haber intentado mantener contacto, dijo, abrazándome torpemente alrededor de mi enorme vientre. Sabía que algo no estaba bien. Marcus no estuvo inactivo durante este tiempo. Inició una contranarrativa a través de conocidos mutuos y en redes sociales, retratándose como un esposo devoto, cuya esposa mentalmente inestable había sido manipulada por feministas radicales en un refugio para mujeres. Bárbara contactó a mi familia extendida, diciéndoles que me había unido a un grupo parecido a un culto que volvía a las mujeres contra sus familias. Algunas personas les creyeron, otras reconocieron las tácticas clásicas de un abusador y se acercaron para ofrecer apoyo. Mi antigua directora llamó para decir: «El Marcus que describen no coincide con la Natalie que conozco. ¿Cómo puedo ayudar?». 3 semanas después de dejar a Marcus, durante una audiencia preliminar para la orden de restricción permanente, sentí la primera contracción. Intenté ignorarla, concentrándome en el interrogatorio de Leslie sobre los registros financieros de Marcus, que mostraban cómo él había tomado sistemáticamente el control de mis ingresos y bienes. Cuando una segunda contracción más fuerte llegó 10 minutos después, apreté la mano de mi madre.
Creo que estoy de parto, susurré. La juez, notando mi angustia, llamó a un breve receso. En el baño del juzgado, rompí aguas con un torrente dramático que empapó mi vestido de maternidad y el suelo. Su señoría, mi clienta necesita ser trasladada al hospital inmediatamente, anunció Leslie al regresar a la sala. Está en trabajo de parto activo. Marcus se levantó de inmediato. Ese es mi hijo. Tengo derecho a estar allí. La juez levantó la mano. La orden de emergencia sigue en vigor, señor Wilson. No debe acercarse a la señorita Wilson en el hospital ni en ningún otro lugar. Leslie ya había coordinado con el equipo de seguridad del hospital anticipando este momento. Mientras mis padres me llevaban rápidamente al Massachusetts General Hospital, Rachel llamó para activar el protocolo de seguridad para sobrevivientes de violencia doméstica. El trabajo de parto progresó rápidamente. Mi cuerpo quizá ansioso por liberar el estrés de las semanas anteriores. La sala de parto se convirtió en mi santuario, con mi madre a un lado y Eleanor al otro. La doctora Chin me guió con calma a través de cada contracción, respetando mis preferencias de parto y asegurando la seguridad médica. Lo estás haciendo muy bien, Natalie. Me alentó al entrar en la fase de transición. Tu hija está casi aquí. Después de 4 horas de trabajo de parto, con un último empujón, mi hija llegó al mundo con un llanto poderoso que parecía anunciar su presencia al universo. La doctora Chin la colocó inmediatamente sobre mi pecho, su pequeño cuerpo cálido y retorciéndose contra mi piel. Hola, Lily, susurré, el nombre que había elegido de forma independiente, sin la intervención de Marcus ni Bárbara. Vamos a estar bien. El personal del hospital había sido informado sobre mi situación, con seguridad apostada discretamente cerca de mi habitación. Su presencia fue necesaria cuando, 6 horas después del nacimiento de Lily, Marcus intentó entrar a la sala de maternidad. Estoy aquí para ver a mi hija, le dijo a la enfermera en la estación, su voz llegando hasta mi habitación. Lo siento, señor, pero hay una orden de protección vigente, respondió firmemente la enfermera encargada. Necesita irse inmediatamente. La voz de Marcus se elevó. Esa es mi hija allá adentro. No pueden impedirme ver a mi propia hija. La seguridad llegó rápidamente y lo escoltó fuera del piso mientras él seguía protestando. Bárbara hizo su propio intento 1 hora después, llevando flores y afirmando estar en la lista de visitantes. Aprobados. También fue rechazada. No entienden. La escuché discutir. Soy la abuela. También tengo derechos. La respuesta del guardia de seguridad fue profesional pero firme. Señora, los únicos derechos que importan ahora son el derecho de la madre a la seguridad y el derecho del niño a la protección. Por favor, retírese antes de que tengamos que involucrar a la policía. En la calma posterior, sosteniendo a Lily mientras dormía plácidamente en mis brazos, sentí una profunda alegría y un temor persistente. Marcus había dejado claro que no renunciaría al control fácilmente. El camino por delante sería desafiante, pero al mirar el rostro perfecto de mi hija, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Lo que viniera, lo enfrentaríamos juntas. Las primeras semanas de maternidad fueron una mezcla agridulce de alegría y sanación. Lily era una bebé sorprendentemente tranquila, con una cabeza llena de cabello oscuro y ojos azules curiosos que parecían absorber todo a su alrededor. Mis padres y Eleanor crearon un círculo protector a nuestro alrededor, permitiéndome concentrarme en vincularme con Lily y recuperarme del parto. Cada cambio de pañal, cada alimentación, cada pequeño logro nos pertenecía solo a nosotras, sin la crítica de Bárbara ni la supervisión controladora de Marcus. Cuando Lily sonrió por primera vez a las 3 semanas, lloré de pura alegría por experimentarlo sin que alguien disminuyera el momento. Está sonriéndome a mí, no a un gas, le dije a mi madre, quien comprendió de inmediato por qué esa distinción importaba. Estas pequeñas validaciones ayudaron a reconstruir mi confianza.
que había sido sistemáticamente desmantelada durante mi matrimonio. Volví a confiar en mis instintos, tanto como madre como mujer. Las batallas legales continuaron en paralelo con estos momentos de paz. Leslie presentó la demanda de divorcio por trato cruel y abusivo, junto con una petición de custodia primaria de Lily. Marcus respondió agresivamente, buscando la custodia física compartida y desafiando las acusaciones de abuso. Él afirma que el incidente del autobús fue un hecho aislado, causado por la preocupación por su madre, explicó Leslie durante una sesión de estrategia, y que tus acciones posteriores demuestran alienación parental. Marcus contrató a Preston Jacobs, un abogado de divorcios de alto perfil conocido por representar a clientes adinerados en disputas de custodia contenciosas. Su estrategia legal quedó clara durante los interrogatorios, donde intentó retratarme como mentalmente inestable e incapaz financieramente de cuidar a Lily. ¿Cómo planea mantener a su hija sin empleo ni ahorros?, preguntó Preston, con un tono que sugería que la respuesta era obvia. Estoy renovando mi licencia de enseñanza, respondí con firmeza, y tengo apoyo familiar mientras establezco mi independencia. La intervención de Bárbara complicó aún más las cosas. Ella presentó una petición separada por derechos de visita de los abuelos, alegando una relación significativa preexistente con Lily a pesar de nunca haberla conocido. La ley de Massachusetts no favorece los derechos de los abuelos por encima de las objeciones parentales sin circunstancias excepcionales, me aseguró Leslie, pero debemos abordarlo formalmente. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde Marcus y Bárbara intentaron reescribir nuestra historia. Trajeron testigos de carácter que describieron a Marcus como devoto y generoso, mientras sugerían que yo había estado cada vez más errática durante el embarazo. Nuestro equipo respondió con el testimonio de la doctora Chun sobre los impactos físicos del abuso emocional durante el embarazo, declaraciones de pasajeros del autobús que presenciaron el incidente público y documentación del control financiero ejercido por Marcus. El testimonio de Eleanor fue especialmente poderoso. Como consejera retirada de violencia doméstica, brindó contexto experto sobre los patrones de aislamiento y control que había experimentado. Lo que presencié en ese autobús no fue un incidente aislado, afirmó con firmeza. Fue la culminación pública de un patrón establecido de abuso. Mientras se desarrollaban estos procedimientos legales, me concentré en crear un nuevo hogar para Lily y para mí. Con la ayuda de mis padres, encontré un pequeño apartamento de 1960, 2 habitaciones en un edificio seguro con vigilancia las 24 horas. La empresa administradora trabajaba con sobrevivientes de violencia doméstica y entendía la importancia de la confidencialidad y los protocolos de seguridad. Mudarse solo con las pocas pertenencias que había tomado de la casa de Marcus fue liberador y aterrador a la vez. Comenzar de nuevo a los 29 años con un recién nacido y sin muebles me abrumó al principio. Lo construiremos poco a poco, me aseguró mi padre, llegando con una camioneta que contenía una cuna usada que había restaurado cuidadosamente. Amigos de mis días como maestra organizaron un baby shower tardío, trayendo lo esencial y decoraciones para el apartamento. Stephanie ayudó a pintar la habitación del bebé de un suave verde, pintando cuidadosamente animales del bosque en una pared. Esto es mucho mejor que esa monstruosidad rosa que Bárbara estaba creando, comentó, refiriéndose a la habitación que había descrito de mi antigua casa. La seguridad siguió siendo una preocupación constante. Marcus había sido visto conduciendo cerca del apartamento de Eleanor varias veces, y una vez intentó seguir a mi madre cuando salió con Lily. Las medidas de seguridad del edificio, que incluían acceso restringido y cámaras, ofrecían cierta tranquilidad, pero aún así, revisaba 2 veces la mirilla antes de abrir la puerta. La independencia financiera se convirtió en mi siguiente prioridad. Con Lily dormitando pacíficamente, en una cuna junto a mi escritorio, completé los cursos en línea necesarios para renovar mi certificación docente. El proceso reavivó mi pasión por la educación, que Marcus había menospreciado sutilmente durante nuestro matrimonio. En lugar
De regresar inmediatamente a la enseñanza en aula, acepté un puesto desarrollando planes de estudio en línea para una empresa de educación virtual. El rol me permitió trabajar desde casa mientras cuidaba a Lily, construyendo mi currículum y estabilidad financiera simultáneamente. Mi primer sueldo independiente me trajo lágrimas de orgullo. La cantidad era modesta comparada con los ingresos del hogar con Marcus, pero cada dólar representaba libertad, no dependencia. La terapia se volvió parte esencial de mi recuperación. A través de sesiones semanales con la doctora Rivera, terapeuta especializada en recuperación de abuso doméstico, comencé a reconocer cómo Marcus había normalizado gradualmente su comportamiento controlador. El abuso a menudo escala tan incrementalmente que cada límite cruzado no parece mucho peor que el anterior, explicó la doctora Rivera. Es como la rana en agua que se calienta lentamente, sin darse cuenta del peligro hasta que ya es demasiado tarde para saltar. Trabajamos la culpa que sentía por no haberme ido antes, la vergüenza por no haber visto las señales de advertencia y el miedo que emergía en momentos inesperados. En terapia grupal con otras sobrevivientes, encontré validación y fortaleza en experiencias compartidas. Solía creer que estaba sola en no reconocer el abuso disfrazado de cuidado. Conté al grupo en una sesión. Ahora entiendo lo comunes que son estos patrones. 6 meses después de dejar a Marcus, recibimos la decisión judicial sobre la custodia y el divorcio. La jueza me otorgó la custodia física primaria, mientras Marcus recibió visitas supervisadas, limitadas una vez que Lily cumpliera 1 año. La petición de Bárbara por derechos de visita como abuela fue denegada debido a su papel facilitador en la relación abusiva. El acuerdo financiero incluyó manutención infantil y una porción de los bienes matrimoniales, aunque Marcus logró ocultar algunos fondos. El divorcio fue concedido por trato cruel y abusivo, validando mi experiencia en registros oficiales. Cuando Lizzie llamó para darme la noticia, me senté en mi pequeño balcón viendo el atardecer, con Lily durmiendo plácidamente adentro. El alivio no fue una euforia inmediata, sino un desvanecimiento tranquilo de la tensión que había cargado por meses. Es oficial, le dije a mi hija dormida esa noche. Ahora somos libres para construir nuestra propia historia. El último intento de Marcus de ejercer control fue un correo cuidadosamente redactado enviado después de la decisión judicial. Esto no ha terminado, escribió. Un papel no cambia, que ella también es mi hija. En lugar de responder, reenvié el mensaje a Leslie y bloqueé su dirección de correo. Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran, me había demostrado a mí misma y a Lily que podíamos enfrentarlos con dignidad y fortaleza. Han pasado 3 años desde aquel fatídico día en el autobús. Lily celebró recientemente su 3er cumpleaños con una pequeña fiesta en nuestro apartamento con jardín, rodeada de amigos que se han convertido en familia. Al verla soplar las velas, con sus rizos oscuros rebotando de emoción, apenas reconozco a la mujer temerosa que una vez fui. Lily se ha convertido en una niña segura y curiosa, que ama los dinosaurios y el ballet con igual pasión. Las paredes de su habitación exhiben tutús y pósteres de Tyrannosaurus Rex, sus elecciones sin restricciones por expectativas de género, ni influencias controladoras. Ahora habla en oraciones completas, a menudo sorprendiéndome con observaciones que revelan su comprensión del mundo. Mami es fuerte, declaró recientemente al verme armar una estantería sin ayuda. Esa simple frase tuvo más valor que cualquier cumplido que recibí durante mi matrimonio con Marcus. Nuestra nueva vida tiene poco parecido con el ambiente controlado que Marcus y Bárbara crearon. Nuestra modesta casa de 3 habitaciones en un vecindario familiar ofrece a Lily un patio trasero para explorar y a mí una oficina en casa para mi creciente negocio de consultoría educativa. He reconstruido mi crédito, establecido ahorros y recientemente califiqué para una hipoteca de forma independiente, un logro financiero que antes parecía imposible. Eleanor se ha convertido en familia en todo sentido. Después de aquella primera noche de refugio en su apartamento, nuestra conexión se profundizó en una relación que desafía una simple categorización.
Ella nos visita semanalmente para las cenas de los domingos, leyendo cuentos a Lily y compartiendo su sabiduría de décadas, ayudando a mujeres a reconstruir sus vidas. ¿Sabes? He trabajado con cientos de sobrevivientes, me dijo Eleanor en el segundo cumpleaños de Lily. Pero verte a ti y a Lily prosperar ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida. A los 81 años, Eleanor sigue siendo notablemente activa, aunque ahora camina con un bastón adornado con cintas coloridas que Lily eligió. Se ha convertido en la figura de abuela que Lily merece, ofreciendo amor incondicional sin críticas ni control. La abuela L sabe todo, anuncia frecuentemente Lily, presentándole a Eleanor tesoros encontrados en el jardín o preguntas sobre el universo. Mi trabajo ayudando a otras mujeres surgió de manera orgánica a partir de mi propio proceso de sanación. Hace 2 años comencé a ser voluntaria en el mismo refugio que me ayudó durante esos primeros días tras dejar a Marcus. Al principio solo compartía mi historia con mujeres en circunstancias similares, ofreciendo una prueba viviente de que la independencia es posible. Esto evolucionó hasta facilitar un grupo de apoyo específicamente para madres que salen de relaciones abusivas. Madres después de la manipulación se reúne semanalmente en una sala luminosa con juguetes para los niños y recursos para mujeres que reconstruyen sus vidas. Cuando me fui, no conocía a nadie que hubiera comenzado de nuevo. Con un bebé, le expliqué a la directora del refugio al proponer el grupo. Quiero ser ese ejemplo para otras. La transformación de sobreviviente a defensora ha sido sanadora de maneras inesperadas. Cada mujer que encuentra su fuerza me recuerda mi propio camino. Cada niño que comienza a reír con más libertad refleja el desarrollo de Lily, lejos de la tensión de un hogar abusivo. El mes pasado amplié este trabajo, lanzando un recurso en línea que conecta a madres con abogados, asistencia para vivienda y oportunidades de empleo. El sitio incluye historias de éxito y guías prácticas para navegar el difícil primer año de independencia. La relación conmigo misma ha sido quizás la sanación más profunda. La voz en mi cabeza que antes repetía las críticas de Marcus ha sido reemplazada gradualmente por compasión y confianza. Ya no dudo de decisiones básicas, ni me disculpo por ocupar espacio. Los placeres simples que Marcus criticaba como frívolos han regresado a mi vida. Canto fuerte mientras cocino. Uso ropa elegida por comodidad y no por aprobación. Tomo decisiones, basadas en mis valores y no en el miedo a la crítica. Mi cuerpo, que llevó a Lily, y las manifestaciones físicas del estrés crónico, ha recuperado lentamente su fuerza. El yoga y las caminatas han reemplazado la rutina restrictiva que Marcus insistía. La mujer en el espejo ahora sostiene mi mirada con confianza firme, en lugar de buscar defectos que Bárbara inevitablemente señalaría. La confianza sigue siendo un trabajo en progreso. Las citas no han sido prioridad, aunque amigas sugieren encuentros ocasionales. Mi terapeuta me asegura que esta cautela es saludable, no perjudicial. Estás restableciendo tu relación contigo misma primero, observó. Esa es la base para cualquier relación futura saludable. Marcus mismo se ha desvanecido al margen de nuestras vidas, aunque no sin resistencia. Tras perder la batalla por la custodia, mantuvo visitas supervisadas durante 6 meses antes de cancelar gradualmente las sesiones. Sus pagos de manutención llegan irregularmente, a pesar de las órdenes judiciales. El año pasado, durante una rara conversación sobre la inscripción de Lily en preescolar, Marcus hizo lo que podría considerarse un reconocimiento del daño. No, entendía lo que hacía, dijo en voz baja. Pensaba que estaba protegiendo a mi familia. La declaración no fue una disculpa genuina, pero reveló un reconocimiento limitado de su comportamiento. Según conocidos mutuos, Marcus sigue muy ligado a Bárbara, quien continúa controlando su vida personal. Se presentan como víctimas de un sistema legal injusto que los separó de su hijo. Aunque antes anhelaba la validación de Marcus, su reconocimiento ya no define mi realidad. La verdad de nuestra experiencia está documentada en registros judiciales, atestiguada por extraños en un autobús
y evidente en la libertad emocional que Lily muestra comparada con niños criados en ambientes controladores. Bárbara ocasionalmente intenta contactar a través de terceros, enviando regalos que son devueltos, sin abrir o haciendo reclamos sobre antecedentes médicos familiares que podrían afectar a Lily. Estos intentos de restablecer conexión se abordan por vías legales, no por compromiso directo. Lily misma ha florecido más allá de mis expectativas más esperanzadas. A sus 3 años, demuestra inteligencia emocional y establecimiento saludable de límites, que muchos adultos luchan por lograr. Cuando está abrumada, comunica sus sentimientos con claridad. Cuando está feliz, su ser entero irradia alegría. No, gracias, declaró con firmeza a un compañero de juegos persistente recientemente, estableciendo sus límites con una claridad sorprendente para una niña pequeña. Verla defenderse a sí misma en ese pequeño momento me llenó de orgullo y me reafirmó que el ciclo de control terminaría con nuestra generación. El legado de nuestra experiencia no se manifiesta en traumas persistentes, sino en decisiones conscientes de crianza. Fomento la independencia de Lily dentro de límites seguros. Valido sus emociones sin juzgarla. Modelo relaciones saludables y el respeto propio a diario. Mi camino desde aquel autobús lleno hasta hoy me ha enseñado lecciones que espero compartir con quienes enfrentan encrucijadas similares. Aprendí que el amor nunca exige disminuirse a uno mismo. El control no es protección. El aislamiento no es intimidad. La crítica no es guía. Lo más importante, descubrí que liberarse requiere coraje y comunidad. La intervención de una desconocida creó la oportunidad, pero el apoyo sostenido hizo posible la recuperación. Cada mujer merece tanto la oportunidad de partir como los recursos para reconstruirse. Si estás viendo esto y reconoces tu propia relación en mi historia, por favor, sabe que no estás sola. El primer paso hacia la libertad suele ser el más difícil, pero una vida diferente es posible. Confía en esa pequeña voz interior que dice que mereces algo mejor. Está diciéndote la verdad. Para quienes nunca han vivido relaciones así, su conciencia es importante. Si los pasajeros del autobús hubieran mirado hacia otro lado ese día, si Eleanor se hubiera quedado en silencio, mi historia podría haber terminado muy diferente. A veces la seguridad está a solo una intervención, de distancia. ¿Alguna vez has presenciado una situación que te pareció incorrecta pero no estabas seguro de si debías intervenir? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu historia podría ayudar a alguien más a reconocer cuándo actuar. Por favor, dale me gusta a este video si te resonó, suscríbete para más historias de resiliencia y compártelo con alguien que pueda necesitar este mensaje hoy. Gracias por acompañar mi viaje del miedo a la libertad. Recuerda, la vida que salves podría algún día ser la tuya.